Hoy les vengo a hablar un poquito sobre cómo el conocimiento ha cambiado. Y yo creo que todo el mundo ha escuchado o se ha enterado o ha visto alrededor del mundo que una revolución en la manera como nosotros aprendemos y en el sistema educativo es inminente. O por lo menos, si eres un poco más pesimista que yo, es necesaria, ¿verdad? Y yo creo que esto que está pasando aquí es la manera más fácil de probar de que eso realmente va a pasar. Pero yo siento que la manera como nosotros estamos embedded en el sistema, metidos, muchas veces nos cuesta entender el por qué, porque estamos tan involucrados en cómo estamos acostumbrados a aprender en nuestro sistema educativo, que nos cuesta ver otra manera, nos cuesta mirar alrededor e imaginarse algo completamente diferente. Pero yo creo que es importante entender primero que todo que el sistema educativo, como nosotros lo conocemos, es una creación y que no necesariamente debe ser así. Yo creo que lo importante es entender también que ahorita la situación en la que nosotros estamos o las circunstancias en las que hemos llegado requieren un cambio radical en la manera como nosotros aprendemos. Y la razón por eso es porque la manera como valoramos y definimos el conocimiento ha cambiado. Yo creo que vale la pena empezar definiendo educación en el ámbito de conocimiento y la manera como lo transferimos a través del proceso de aprendizaje. Entonces, básicamente, el aprendizaje es algo que pasa naturalmente. O sea, está el conocimiento y a través de diferentes maneras de socializar y compartir esa información, el ser humano ha transferido ese conocimiento en diferentes procesos de aprendizaje. Lo que nosotros llamamos educación realmente son solo las estructuras que nosotros hemos creado para darle una forma más streamlined de cómo transferir ese conocimiento a más personas de manera óptima y tal vez más rápido. Y principalmente estandarizar esa manera como nosotros transferimos ese conocimiento. Pero ¿qué pasa cuando la misma definición de conocimiento que nosotros tenemos cambia? O por lo menos cuando lo que nosotros vamos valorando como conocimiento dentro de la sociedad va shifting, moviéndose por ahí. La estructura que nosotros hemos creado como educación no cambia, sigue en base a su diseño, pero ya no sirve como proceso de conectar lo que se necesita aprender con las personas. Obviamente, eso no queda así. El ser humano encuentra la manera de aprender, pero pasa fuera del sistema educativo. Y creo que eso es algo que todos nosotros vemos, que a diario estamos aprendiendo más fuera de las aulas de clase que adentro. Porque el aprendizaje es natural. Esa estructura que nosotros le ponemos no lo es. Y siempre ha tenido una forma de ser. Y la idea de eso es explorar un poquito de cómo ha evolucionado esa manera de aprender y ver cuáles son las opciones para evolucionar hacia un futuro mejor de eso, ¿no? Entonces, obviamente, cuando la definición de cómo valoramos el conocimiento cambia, ¿cómo puede la misma estructura seguir dictando la manera como lo transmitimos? ¿Será que sirve? ¿Será que requiere un cambio absurdo? Lo requiere, ¿no? El sistema educativo como nosotros lo conocemos es lo que nos da la estructura, la manera como aprendemos que tenemos desde más o menos 1800, ¿verdad? Pero ha tenido diferentes formas. No, ese círculo que abarca los procesos de cómo aprendemos y le da estructura no se ha mantenido igual a lo largo del tiempo, sino que ha cambiado un montón. La primera manera de transferir conocimiento que nosotros conocemos es la tradición oral. La gente simplemente se reunía, bueno, esto es bastante similar a esto, la verdad, pero la gente se reunía alrededor de una fogata y pues conversaban y contaban cuentos, mitos, para compartir ese belief y pasar información a los demás, ¿no? Un poquito más evolucionado, tú veías las asambleas y los discursos en las ágoras en Grecia, donde la gente realmente estaba ya de una manera un poquito más estructurada, de repente con algún formato de moderación, para que la gente transfiriera ese conocimiento también. Más formal todavía encontrabas esas formas de mentoría. Este es el ejemplo clásico de Aristóteles con Alejandro Magno, pero ese modelo era muy especial para la nobleza. O sea, era un modelo de transferir conocimiento para las personas que tenían ese privilegio, pero funcionaba. Llegando a la edad medieval, nosotros empezamos a tener las primeras universidades, que eran centros que abarcaban varias personas que querían aprender un montón y compartir ese conocimiento. Esta es la Sapienza en Roma, que todavía existe y está desde 1303, por ejemplo. Esto no es algo nuevo. Pero algo ha cambiado entre 1303 y la manera como nosotros vemos a la universidad hoy en día. Y fue la revolución industrial. Nosotros
tuvimos un cambio bastante fuerte en la manera como nosotros aprendemos cuando llegó la revolución industrial. El sistema educativo que nosotros tenemos hoy en día es inspirado en la estructura militar de Prusia para atender las necesidades del sistema de la revolución industrial. Porque en el momento en que fue creado, se requería que una cantidad enorme de personal pudiera ejecutar tareas repetitivas. Nunca antes era la necesidad del sistema educativo explicar a la gente cómo repetir esas tareas. Y nunca antes la sociedad tenía esa necesidad de validar que alguien pudiera repetir una tarea. Pero con la revolución industrial se creó esa necesidad. Entonces, Federico el Grande de Prusia, él fue el primero en ver la necesidad de que, hey, de repente tener al pueblo bruto no es tan bueno. De repente, si lo tengo más inteligente, yo puedo aumentar la productividad de mi país, de mi nación, y tener más prosperidad. Y eso fue lo que él hizo. Pero él comisionó el desarrollo de un sistema educativo en base a la sociedad heavily militarized de Prusia, o sea, súper militarizada. Y es por eso que nosotros tenemos el sistema que tenemos hoy en día, con una jerarquía extremadamente marcada, en donde tienes casi una cadena de comando en un proceso que debería ser acerca de explorar la curiosidad de uno, ¿no? Entonces, yo quiero hacerles una aclaración, por ejemplo, de dónde viene el término escuela. Escuela viene del griego skolé, que significa ocio. El aprender viene de explorar tu curiosidad en tu momento más libre, de salir afuera y ver, hey, esta flor se ve bonita, ¿por qué tiene ese color? O la luz acaba de pasar por este prisma y se dividió en un rainbow, ¿por qué? Esa exploración de alguna manera se ha convertido en esto. Y yo creo que la diferencia es gritante y tenemos que hacernos la pregunta de por qué se ha vuelto así y si es lo correcto dejar que siga en esta dirección. Obviamente, en el momento que se creó ese sistema educativo para Prusia, Federico el Grande tenía intenciones ulteriores, que fue la primera vez que se introdujo esa responsabilidad del sistema educativo, que básicamente era crear una validación para el aprendizaje de las personas. Nunca antes se necesitaba eso. Nunca antes se había necesitado explicar, hey, yo sé hacer esto, aquí está mi validación. Esta era la primera vez, porque necesitabas un empleo en la fábrica, ¿no? Y también él quería tener alguna manera de indoctrinar a las personas a través de la jerarquía militarizada de su sistema educativo, cosa de que los ciudadanos fueran un poco más dóciles y de repente respetaran un poco más las autoridades, ¿no? Pero dejando un poco de lado la teoría de conspiración de que el sistema educativo aquí en realidad está hecho para brainwash todos nosotros, ¿cómo es que ha cambiado el conocimiento ahora? ¿Y por qué esa estructura, o sea, obviamente está bastante mala una vez que uno empieza a verlo así, pero por qué ahorita mismo realmente ya no sirve para transmitir conocimiento? Y se vuelve absolutamente obsoleta al punto de que nosotros vamos a la universidad y sabemos que estamos perdiendo el tiempo muchas veces. Entonces yo quiero hablarles de tres razones o tres maneras en las que el conocimiento ha cambiado o tres cambios diametrales, ¿no? La primera es versatilidad versus maestría, cómo el sistema educativo o el conocimiento se ha movido a una dirección donde se valora mucho más la versatilidad. La otra es creatividad versus productividad y la otra es abundancia versus escasez. Es fácil ver hoy en día que el real valor del conocimiento está en la versatilidad de qué es lo que puedes hacer y cómo puedes aplicar ese conocimiento en diferentes áreas. Y más que eso, traer conocimientos de diferentes áreas y aplicarlos en la tuya. O sea, siempre va a haber el valor para la maestría y saber muy bien cómo desarrollar una tarea específica. Pero más y más nosotros vamos viendo cómo ese skill particular de optimizar procesos de parte del humano se va volviendo obsoleto. Y ahorita les explico por qué. Pero la segunda razón, o el segundo cambio que les mencionaba, era de productividad hacia creatividad. Y no me refiero a creatividad solo en el ámbito de hacer arte o de hacer una composición o pintar, sino en acercarte a los problemas de una manera creativa, sin querer repetir las soluciones del pasado, sino más bien proponer soluciones nuevas. Y eso lo podemos ver en la manera como contratan, en la manera como el mismo emprendedor necesita también tener esa versatilidad en la hora de jugar las 11 posiciones para hacer su startup.
Pero todo eso realmente se ve completamente ofuscado por los desarrollos en Artificial Intelligence y robótica. O sea, la capacidad del humano de optimizar un proceso en específico es completamente dwarfed, o sea, es completamente limitada cuando tú lo comparas con lo que puede hacer un algoritmo. Entonces, el real valor que trae el humano a la ecuación de la productividad de nuestra sociedad no es repetir, es crear. La tercera causa por la que el conocimiento ha cambiado, que les quiero comentar, es abundancia versus escasez. El conocimiento en su comienzo al principio de cómo nosotros lo distribuíamos era extremadamente escaso. O sea, era difícil transferir ese conocimiento a las personas porque o era tradición oral o eran tomos que los escribas escribían en tablas de piedra o en papiro, y era extremadamente caro desarrollar eso. Por eso Alejandro Magno tenía educación, pero de repente Pedrito no la tenía. Luego, o sea, aparte de eso, se crearon varias bibliotecas que eran centros donde abarcaba, o sea, imagínate, terabytes y terabytes de información back in the day. Y literal, o sea, este fue un enorme avance. Y luego Gutenberg creó la prensa y toda la gente podía copiar libros y pasarlos a la gente. O sea, era una locura. De hecho, la gente empezó a pensar que eso pudiera ser problemático porque ya nadie tendría que recordarse de nada porque lo podían leer. Llegaron a pensar y dije, hey, esto de los libros, esto no nos va a hacer bien, ¿verdad? Pero, o sea, literalmente todo eso suena chévere, pero nada se compara al gigante que es YouTube en la capacidad de transferir conocimiento. O no solo YouTube, realmente, hay diferentes maneras hoy en día tan abundantes y tan grandes de encontrar ese conocimiento que ya nosotros no vivimos en una era de escasez de conocimiento, vivimos en una de abundancia. Coursera, edX, Skillshare, Udemy son solo algunos ejemplos de plataformas que son abiertas para que cualquier persona pueda entrar y tratar de aprender. El conocimiento está afuera, el conocimiento está aquí, lo tengo en mi bolsillo y todos ustedes también. Entonces, antes nosotros veíamos a la universidad, la Sapienza, y en 1303, o la biblioteca de Alejandría, veíamos como esos espacios donde estaban los terabytes de información. Pero ya eso no está en cuatro paredes, ya eso está en el bolsillo de cada uno. Entonces, ese conocimiento, cómo ha cambiado, requiere un cambio en la estructura como nosotros lo transmitimos. Pero, ¿qué es lo que nosotros realmente estamos haciendo al respecto? Obviamente, Nico, el man que vivió en 25 hogares, no es el primer man en pensar en eso. Entonces, obviamente, la gente está haciendo algo al respecto, ¿no? Y hay diferentes maneras de ver qué es lo que qué es lo que han estado haciendo para solucionar ese problema. O sea, muchas de esas cosas no son ni siquiera de ahora, son de mucho antes. Pero la gente siempre ha propuesto y dice, hey, esto del sistema educativo como nosotros tenemos no tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, hay dos fronts grandes que yo siento que se pueden dividir las maneras como nosotros tratamos de atacar el problema educativo. Son nuevas tecnologías, es agregar a la misma estructura jerarquizada de Prusia que nosotros tenemos, videito en las clases. O dije, ahora tienen el DVD. Y eso ha pasado varias veces, que cada vez que viene una nueva forma de media al sistema educativo, la gente dice, esto va a revolucionar la manera como los chiquillos aprenden. Ya los chiquillos no van a aprender de la misma manera porque ya tienen DVD en las salas. Pero eso ha fallado una y otra vez en mejorar el resultado del sistema educativo. Con tableros digitales, material audiovisual, laboratorios, learning management systems, o sea, cosas más así, donde puedes estructurar las notas online y ver patrones de optimización de las notas. Esas son las nuevas tecnologías aplicadas a la misma estructura. La otra manera de cambiarlo es a través de nuevas ideologías, imaginándose el mismo concepto de aprendizaje totalmente diferente. Y ahí vemos otro montonón de ideas, el constructivismo siendo una muy clásica que trata de entender cómo se adquiere el conocimiento de una manera más orgánica a través de la creación o la construcción de realidades, una guía para otro, para que sepas. O tenemos problem-based learning, que es básicamente diseñar el aprendizaje alrededor de la solución de un problema en específico, no necesariamente a través de un currículum. Aprendizaje por descubrimiento, en donde tienes la libertad para explorar en el currículum que tú quieras tus intereses. Y todas esas cosas realmente mueven la aguja de cierta manera, ¿verdad? Mueven la aguja porque nos dan nueva información sobre cómo la gente aprende, mueven la aguja porque hacen que ciertas personas tengan una oportunidad de aprender un poco mejor.
pero no han solucionado el problema. Todavía la enorme mayoría de nosotros tenemos que atravesar un sistema educativo bastante similar al que teníamos en 1800, cuando el conocimiento ha cambiado. Entonces, ¿cuál es el verdadero game changer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que realmente podamos cambiar ese sistema educativo? Y yo digo que es mezclar ambas cosas. Bueno, no yo digo, mucha gente está haciéndolo ahorita mismo. Hay varias maneras de mezclar esas nuevas tecnologías ahorita y esas nuevas ideologías de cómo vemos el aprendizaje, pero yo quiero hablar de tres hoy en particular, o tres venas de esa mezcla entre tecnología e ideología. La primera es personalized learning, o sea, la manera como nosotros podemos centrar el aprendizaje en el individuo y tailor-made, o sea, hacerlo específicamente diseñado para cada persona, cosa que sería imposible si no tuviésemos algún tipo de tecnología que pudiese filtrar a las personas. Blended learning, que mezcla partes del aprendizaje presencial que ya conocemos nosotros con un aprendizaje virtual en donde las herramientas interactivas ayudan al estudiante. Y competency-based learning, que es quitarle el tabú de las evaluaciones y realmente evaluar la efectividad del aprendizaje en base a la solución de problemas, a la capacidad de realizar cosas con ese conocimiento. Entonces, para hablar inicialmente de personalized learning, básicamente el concepto lo que quiere es poner la atención en el estudiante y ponerlo en el centro de una cantidad mayor de posibilidades de aprendizaje con canales para acceder a ellos, ya sea ir a un museo, ir a una biblioteca, participar en un proyecto de una empresa real, hacer un tipo de essay, crear un video de YouTube, ir a una conferencia. Todas esas experiencias son experiencias de aprendizaje, pero nosotros asumimos por alguna razón que se aprende cuando se cierra el salón de clases y el profesor empieza a hablar. ¿Qué diferencia hay entre un profesor hablando y un video de YouTube que yo pueda darle pausa, repetir, pausa, repetir? La enorme mayoría de las veces cuando nosotros tenemos una duda en el salón de clases, nosotros no alzamos la mano y le preguntamos al profesor, nosotros tocamos la espalda del compañero que sabe más y le decimos de que, hey, ¿tú entendiste esta vaina? Y casi siempre, simplemente por tener otra persona explicando ese tema para ti, lo entiendes. Entonces, personalized learning lo que quiere es eso, o sea, crear más oportunidades de aprendizaje o darlas como disponibilidad para el estudiante, aparte de solo la experiencia de clase, ¿no? Y darle voz de cómo el estudiante quiere aprovechar esas oportunidades de aprendizaje. La otra es blended learning, que básicamente mezcla el brick and mortar, o sea, el salón de clases tradicional, con una experiencia online. Y básicamente hay diferentes modalidades de cómo lo puedes hacer. Puedes tener un tipo de rotation en la que seccionas tus horas laborales o tus horas académicas en horas virtuales versus horas presenciales. Y tienes lo que le llaman flipped classroom, en donde realmente las sesiones presenciales nunca son diseñadas para un tipo de lecture en el que estás recibiendo información de una sola persona, sino que el lecturing o la fase en la que estás recibiendo esa información ocurre digitalmente y luego vas a un salón de clases a discutirlo y ejecutarlo. Ese es el modelo del flipped classroom, ¿no? Y hay diferentes maneras de ver ese blended learning y se ha estado aplicando muchísimo. Hay estudios que analizan la reducción de costos del sistema educativo en base a blended learning y hay muchísimas ventajas. El tercero que les quería hablar era acerca de competency-based learning, que básicamente lo que trata de hacer es skew la conversación desde adquirir conocimiento, que realmente si me preguntan la fecha donde, no sé, cuando se fundó la ciudad de no sé dónde, yo no me la sé, pero Google la sabe. La adquisición de ese conocimiento y la memoria de ese conocimiento pierde valor para la aplicación de ese conocimiento, ¿verdad? Y en vez de tener una sola medida subjetiva de que si aprendí o no ese conocimiento, yo puedo validarlo con un tipo de profesor. Y básicamente, como les mencionaba, en vez de tener un tipo de assessment o análisis de mi aprendizaje que sea indirecto en base a la evaluación de un profesor, yo lo puedo hacer en base a la efectividad de un proyecto que yo realicé. Entonces, básicamente es enfocarse en los skills, las habilidades y el conocimiento, ¿no? Como un ciclo. Entonces, todas esas cosas se vuelven mucho más fuertes cuando tú le das optimización y personalización a estas
diferentes venas de mejoría del sistema educativo. Y eso lo podemos hacer hoy en día con las tecnologías que nosotros tenemos. Personalized Learning, por ejemplo, puede adquirir varios patrones de cómo tú aprendes y hacer que te expongas exactamente las veces que necesites a un cierto punto de información para que tú realmente lo aprendas. Por ejemplo, si a mí me cuesta verlo o responder una pregunta 3 veces para memorizarla, de repente a otra persona le cuesta una sola. Y los algoritmos de Machine Learning son capaces de entender esas cosas. Y eso le da un poder totalmente diferente al sistema educativo. Entonces, ¿por qué realmente todavía no tenemos unas escuelas con un sistema 100% así? Obviamente, parte del problema es que ciertas de esas tecnologías son bastante nuevas, pero yo siento que hay 2 razones un poco más fuertes ahorita mismo. Y esas razones son que el sistema educativo, como nosotros lo hemos conocido ahorita, no es solo acerca de ese objetivo orgánico que tenía inicialmente, que era transferir conocimiento, sino que ahora tiene la obligación de validar ese conocimiento. Y no solo eso, tenemos que analizar que todas esas venas de optimización del conocimiento que he mencionado tienen un costo de implementación, que muchas veces es impracticable en muchos países que están en desarrollo ahorita mismo. Entonces, yo vine a dar esa charla porque ese es el tema que más me apasiona en la vida y yo quiero hacer algo al respecto. Y eso es lo que he estado trabajando en los últimos meses en mi vida. Estoy tratando de desarrollar una plataforma educativa que utiliza ciertos de esos parámetros de Blended Learning, Personalized Learning, para optimizar la manera como la gente aprende y crear un tipo de validación que a la vez sea escalable en diferentes economías. Yo no les voy a hablar mucho de eso porque quiero que si se sienten curiosos pueden buscar nuestra página, curio.live. En los próximos meses vamos a estar hablando mucho más de eso, pero no voy a seguir mucho en el plugin aquí. Así que si están curiosos al respecto de eso, pueden hablar conmigo, con mi socio Edmundo que está allá. Así que ya, esto es todo. Gracias.